Le decía a una amiga hace poco que la verdad es que para los guayaquileños es como refrescante venir al clima de Ciudad de Guatemala, pero también es refrescante por el clima de ideas que se vive aquí en esta burbujita de la UFM. Y la verdad es que el tema de las libertades individuales me recuerda mucho todas las veces que a lo largo de los últimos ya probablemente 15 años he tenido la fortuna de poder venir alrededor de una vez al año en momentos en que estábamos atravesando momentos muy difíciles para todo tipo de libertades individuales en Ecuador. Y venir acá nos mantenía como a los guayaquileños que podíamos venir, a los ecuatorianos en general que podíamos venir, nos mantenía conectados como con un vistazo, como una ventana al futuro, como que todo eso iba a pasar. Y afortunadamente pasó, y hoy en día, por ejemplo, hoy día yo lo escuchaba a Thor Halvorsen más temprano y recordaba pues que nuestra actual presidenta de la Asamblea Nacional fue defendida por la Human Rights Foundation cuando estaba injustamente presa en violación de su derecho a la libertad de asociación allá por el año 2008, 2009, no recuerdo exactamente. Pero nosotros en Ecuador estamos en un momento de grandes expectativas, teniendo, digamos, ciertamente mucho optimismo, porque nosotros venimos de eso, venimos de una década en la que si uno quería hacer un evento, un seminario como los que solemos hacer con el Instituto Cato y auspiciado por amigos alrededor de la región, si uno quería hacer eso en Ecuador hasta el año 2017, era prácticamente una actividad delictiva, cuasi delictiva, conseguir el financiamiento, los fondos para realizar un seminario para, digamos, hacer una introducción a las ideas del liberalismo con estudiantes en edad de estudios universitarios. Tanto era así, y esto le sorprendió a Ian Vázquez, a mi jefe en Cato, que nosotros teníamos que recibir las donaciones para este tipo de eventos en sobres anónimos, porque los empresarios que querían financiar la promoción de este tipo de ideas no querían, digamos, ser perseguidos luego por la autoridad tributaria o, digamos, ser protagonistas en una de las cadenas nacionales o en una de las sabatinas que lanzaba el presidente Correa todos los sábados o interrumpiendo los noticieros. Entonces, nosotros venimos de una década donde se violó no solo la libertad de expresión, cosa que sí se supo afuera de nuestro país, sino también la libertad de asociación, la libertad de contrato, también, digamos, muchas de las libertades económicas, en un país que justo antes de la llegada de Correa se estaba empezando a internacionalizar a través del sistema financiero. Era posible, cuando yo regresé a vivir en Ecuador en el año 2007, era posible abrir una cuenta en un banco local, pero tener tu dinero depositado en la filial o la sucursal de ese banco domiciliada en Panamá, sin pagar una tarifa al ir a un cajero en Quito o en Guayaquil por retirar dinero de esa cuenta. Y muchas personas a las vísperas de la llegada a la presidencia de Correa consideran que eso era una opción atractiva. Eso se fue eliminando y se fue implementando todo un modelo de represión financiera. También se fue implementando un modelo de represión de la libertad de cátedra. Las universidades llegaron a ser controladas de tal manera, y aquí está Diego Quiroga, el rector de la Universidad de San Francisco de Quito, que les podré contar más detalles acerca de eso, pero las universidades y los colegios particulares llegaron a ser controlados de tal manera que ya había cada vez menos diferencia entre las instituciones, entre la libertad que tenían las instituciones públicas, como nosotros decimos fiscales, y aquellas particulares. Las universidades, que solían ser el lugar donde iban institutos como el IEP, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que preside Dora desde hace décadas, y otros institutos liberales, donde uno podía realizar eventos de bajo costo, porque no te costaba el auditorio y tener a los estudiantes, las universidades tenían miedo siquiera de realizar un foro para presentar un libro. Yo recuerdo hace no muchos años, debe haber sido hace como probablemente 5 o 7 años, que había algunos liberales por motivo del aniversario del IEP y queríamos llevarlos a las universidades. Y el problema con el que nos topábamos es que muchas de las universidades tenían miedo
de hacer un seminario siquiera para una clase de 30 estudiantes. No querían, digamos, ser objeto de persecución o levantar sospechas, haciendo un evento para presentar un libro que podría ser de historia. No tenía que ser ni siquiera directamente relacionado a la coyuntura política. A ese nivel llegó, digamos, la autocensura y el miedo de la sociedad en general. Y creo que fue peor incluso, digamos, dependiendo qué tan cerca se estaba de personas que interactuaban con el gobierno. Una tía mía que vive en Quito decía que incluso en reuniones sociales había que hablar con cuidado porque si no la siguiente semana te podría aparecer sorpresivamente una auditoría de la autoridad tributaria y recibías luego una glosa de tu empresa. El presidente también, si es que uno escribía artículos de opinión que le incomodaban, hacía una búsqueda en una página web, que todavía existe, por cierto, una página web donde ustedes ponen el nombre y el apellido de cualquier ecuatoriano y sale lo que ese ecuatoriano puso en su declaración de impuestos del último año. Y el presidente, cuando le molestaba a alguien, lo televisaba. Decía, esta persona, y colocaban la imagen, el año pasado declaró X cantidad en impuestos y pagó tanto. Sin embargo, eso no cuadra. Y entonces había esta cultura de que estaba siendo observado, estaba siendo vigilado y de que realmente había mucho miedo y había pocas personas que se iban a atrever a defenderte en caso de que lo necesitaras. Pero eso afortunadamente pasó y debo decir que incluso antes del nuevo gobierno, desde 2017, en Ecuador hemos vivido una especie de primavera en cuanto a la libertad de expresión y primavera también en cuanto a la independencia de las funciones del Estado. Sucedía que las instituciones de control del Estado, como por ejemplo la Contraloría, no desempeñaban su papel tradicional, o lo que uno entiende que una Contraloría debería ser, sino que más bien eran parte de una especie de organización de delincuencia organizada, digamos, para encubrir todo lo que se estaba haciendo desde la administración de la cosa pública. No había tal cosa como una justicia independiente. De hecho, hubo una consulta popular en el año 2011 donde el presidente Correa dijo abiertamente si es que los ecuatorianos le autorizaban que le meta la mano a las justicias, pero por el bien de todos, y eso ganó con una mayoría abrumadora. Ahora, todo ese aparato que se fue armando, tanto a nivel de la nueva constitución que tuvimos desde 2008, como a través de las leyes que luego fueron implementadas para cumplir con el supuesto mandato de esa constitución, podemos hablar de la ley de comunicación, del Código Orgánico Monetario y Financiero, que afectan libertades de los individuos en distintos ámbitos. Por ejemplo, hay también una ley que regula a las organizaciones no gubernamentales que fue aprobada durante la época de Correa, donde se hace muy costoso y muy confuso para una organización sin fines de lucro estar en regla, es decir, cumplir con todas las normas que exige la ley. Y todo esto ha venido mermando la sociedad civil y la capacidad de actuar de los individuos de manera independiente, sin miedo a represalias por parte de las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la administración de Lenín Moreno y ahora con la de Guillermo Lasso? Que si bien ha habido una especie de primavera porque estas leyes dejaron de ser aplicadas y porque ya desde el gobierno de Lenín Moreno se puede decir que no se permite que haya una especie de independencia de las funciones del Estado y ya no se utiliza todo el aparato del Estado para perseguir a aquellos que no se alinean al gobierno, esas herramientas para implementar una dictadura siguen ahí. No se han reformado, muchas de ellas no se han derogado. Quizás una excepción, que ya es algo que sí distingue al gobierno actual, viene a ser la ley de comunicación. Es muy inteligente la estrategia que ha utilizado el gobierno, porque si bien no puede simplemente derogar la ley, porque para eso requiere una mayoría en la Asamblea que no tiene, lo que ha hecho el presidente es utilizar el poder que tiene de derogar los reglamentos, de tal manera que deja la ley sin posibilidad de ser aplicada. Entonces, esto es una muestra de lo que se puede hacer incluso sin una mayoría en la Asamblea, porque lo que dejó Correa también es un sistema hiperpresidencialista. Tiene mucho poder la figura del presidente en Ecuador y hay mucho que se puede hacer sin recurrir a la Asamblea.
Ahora, la diferencia entre la administración de Moreno y la administración actual es que parece que este gobierno tiene la voluntad y ha identificado aquellos espacios en los que se puede implementar reformas. Sin embargo, esto no es algo que hay que, digamos, no es cuestión para dormirse en los laureles y decir, bueno, ya viramos la página, porque lo que sucede es que hay que recordar que si bien Guillermo Lasso gana la presidencia durante la primera vuelta, alrededor de un 80% de los ecuatorianos votaron por opciones populistas de distintas versiones, ya sea de izquierda o de derecha, ya sean más o menos autoritarias, y una minoría pequeñísima fue que se identificó por el programa de gobierno del movimiento Creo del presidente Lasso. ¿Qué sucede en la segunda vuelta? Pues que, digamos, ahí ustedes ya saben que con estos balotajes, digamos, lo que hay es un fenómeno de un voto en contra más que un voto a favor de. Entonces, si bien llega a la presidencia, yo creo que el respaldo en Ecuador actualmente a aquellas reformas que necesitamos para que estén, digamos, garantizadas estas libertades individuales de las que hoy gozamos por el beneplácito de un presidente que no quiere aplicar esas leyes o no quiere, digamos, hacer cumplir al pie de la letra todas las disposiciones del modelo correísta que quedó plasmado en la Constitución, siguen siendo, digamos, están servidas en bandeja de plata para que quizás algún día llegue otro aspirante a dictador y tenga ya todo el engranaje legal armado. Entonces, realmente el reto durante los próximos años y durante estos tiempos es aprovechar que la gente está muy consciente y los jóvenes todavía recuerdan la persecución que se vivió durante, digamos, hasta el año 2017 para impulsar y agarrar ese apoyo para realizar las reformas necesarias, no solo en el ámbito de la comunicación, sino en el ámbito de la regulación de las instituciones educativas, también en el ámbito del sistema financiero para permitirle una mayor libertad a los ecuatorianos, un mayor grado de libertad económica. Ya se están impulsando interesantes reformas que tienen que ver con la apertura comercial y también ya el gobierno está hablando de impulsar una reforma laboral. Nosotros seguimos con un mercado laboral regulado con un código laboral de 1940. En el mundo de la economía colaborativa, pues eso choca y afortunadamente el gobierno ya tiene esto en su agenda y ojalá que se pueda lograr algo porque ciertamente que las cartas están en su contra, no hay mayoría en la Asamblea y hereda una situación fiscal muy complicada. Pero por el lado de las libertades individuales, o sea, si bien ahora nosotros podemos decir que estamos mucho mejor, tenemos que siempre estar conscientes de que nada está garantizado y que hay mucho trabajo que hacer para que estas queden cimentadas, al menos en los cuerpos legales, porque es más difícil y sería abrir una caja de Pandora, volver a una constituyente simplemente porque tenemos una constitución terrible. Muchísimas gracias.